Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Vamos a compartir el monitor y empezamos enseguida. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este webinar. Vamos a comentar un poco la situación, evolución de los mercados, comentar un poco la evolución de los diferentes valores que más o menos seguimos y, por supuesto, de los índices bursátiles. De hecho, vamos a empezar un poco con el Nasdaq 100, que yo creo que es un poco el punto importante para entender la situación actual. Claro, la semana pasada comentábamos un poco este proceso de sobrecompra, tenemos dos velas de cierto agotamiento. El mercado está en esta fase de aquí, que si cogemos el gráfico de 4 horas, veremos un poquito mejor esa ruptura de soporte, este pullback, en una zona ahora mismo, bueno, pues de giro y de posible venta después de esta subida, que el precio pues nos está dando esta opción a muy corto plazo, incluso de buscar cortos, siempre con un stop por la parte de arriba o incluso por la zona de aquí. Vamos a ver lo que pasa. La verdad que, como bien sabéis, en Europa el plan de estímulos que se ha puesto encima de la mesa es algo que tiene que pesar en la parte positiva, sin lugar a dudas, a medio y largo plazo, pero que la incertidumbre es muy elevada y eso, lógicamente, ha desencadenado, bueno, pues un poco que los mercados americanos quizás lo vemos mejor en un gráfico de 4 horas para ver a muy corto plazo cómo el mercado está corrigiendo, tampoco sin ir mucho más allá, pero sí que es cierto que hay mucha sobrecompra desde el mes de marzo, incluso podemos buscar un poquito más. Desde la zona de mínimos, el mercado ha dado un buen tirón y podríamos ver correcciones incluso hasta la zona de los 10.000 puntos. Por ahí, En cambio, si cogemos el resto de índices, especialmente el S&P y los índices europeos, aquí, como podéis comprobar, el S&P no ha tenido una subida tan fuerte como la que hemos visto en el Nasdaq. Llevamos una zona, bueno, de cierta distribución. Es cierto que el mercado está haciendo nuevos máximos, confirmando un poco en el Nasdaq la zona de mínimos crecientes. Bueno, típico movimiento correctivo, que el Nasdaq pues parece que puede corregir la sobrecompra. Los resultados empresariales pues están siendo lo que todos pensábamos y, por lo tanto, ese movimiento tan ampliamente alcista de los índices americanos pues no tenía mucho sentido, especialmente en el Nasdaq. Y bueno, y esa
ralentización de la subida que ya hemos visto en el S&P 500, pues tiene algo más de sentido, ¿vale? En Europa todo es diferente. Yo creo que Europa quizás se acerca más a lo que nos dice o nos debería decir la lógica, que es un poco esta recaída, quizás lo veremos mejor ahí si vemos la distancia de los máximos. Aquí el Eurostoxx muy parecido al S&P 500, ¿vale? En un mercado, pues bueno, en ralentización, pero con mínimos crecientes, con una base de resistencia. Ahí el mercado podría corregir un poquito más. No tiene esto por qué terminar en la base del canal, pero podría perfectamente corregir hasta la zona de 3.200, 3.100 puntos. Podría dar un 6% de corrección aproximadamente, que es un poco lo que esperamos, una corrección especialmente en el Nasdaq y en el resto de índices. Si miramos nuestro mercado, aquí las cosas cambian. El IBEX 35 prácticamente no ha tenido fuerza en el rebote por su propia composición. Aquí el triángulo, fijaros, pues es más bien descendente. Y bueno, él podría caer un poquito más, a buscar esta zona de aquí, ¿por qué no? En el peor de los casos. Pero veremos, también el mercado puede estar sujetándose en esta zona y acabar tirando al alza. De momento está claro que estamos en un soporte muy importante en los índices y que lo que esperamos es una corrección de los mercados, ¿vale? Y ahora os explicaré un poco las decisiones que para eso hemos tomado, ¿no? Con lo cual, mercado en corrección destacable, sigo insistiendo en eso, el comportamiento de los metales, el oro, pero especialmente la plata. La plata está por un comportamiento muy alcista. La semana pasada, fijaros, estaba haciendo el viernes, comentamos un poquito este movimiento de la plata de consolidación y hoy ha vuelto a dar un tirón. La plata es un activo que cuando tira con mucha alegría, ¿vale? Y poco a poco pues va, bueno, pues recuperando terreno a ese enorme gap que tiene con el comportamiento del oro. Ahí tenéis, rotos todos los niveles, la plata está alcista. Y cuando está así, pues lógicamente, con todas las precauciones, es un activo pues, que hay que posicionarse en largo, sobre todo para operativa más táctica en cada parón. En fin, metales alcistas, bolsas en corrección, medidas encima de la mesa y luego pues todo el jaleo que tenemos obviamente del rebrote, que veremos a dónde nos lleva. Hace un tiempo, cuando estábamos en marzo, comentando un poco la jugada y demás, es cierto que en ningún momento esperábamos una recuperación tan rápida del Nasdaq, ¿no? Si lo mirásemos bien y quitásemos empresas como Amazon, etcétera, pensad que el Nasdaq tiene una capitalización X y el 30% del Nasdaq, se compone por 5 empresas. Entonces, lo que hacen esas 5 empresas, pues es lo que hace el Nasdaq. En el resto de valores, pues hay valores que no lo hacen bien, otros que no lo hacen tan bien, pero probablemente no hubiese subido tanto el Nasdaq si no hubiese tirado especialmente Amazon, así como otras empresas como pues, ahora mismo Tesla o etcétera, ¿no? Bien, aparcando un poco ese debate de fuerza, que luego comentaremos con la parte de la operativa, fijaros cómo las cosas más o menos siempre terminan pasando, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí tenemos el comportamiento de la plata respecto al oro y esa posible recaída de los mercados, que lo vamos a ver un poco con el comentario de viaje, ¿no? En ese momento de caída,
hemos sido audaces a la hora de ampliar la operativa, ¿no? Nos hemos puesto largos. En algunos valores, y una de las premisas era evitemos sector turístico, ¿vale? Porque realmente es el sector más afectado por la crisis y no sabemos exactamente qué puede pasar, ¿vale? Y ahí tenemos IAG, ¿no? El mercado cae un 70%, la capitalización de IAG cae en picado, ahora IAG vale en bolsa 4.000, fijaros que si cogemos la subida, pues la capitalización, estamos hablando de 2,5 veces, 4.500, eso significa unos 17, 18.000 millones de euros de capitalización, valor bursátil. Bien, cuando una compañía puede llegar a ampliar capital, entonces tenemos un problema, ¿vale? Por eso, pues de alguna manera, el reflejo de FCX, que es Freeport-McMoRan, que hemos podido ganar un 100% en todo este proceso de caída, o ACS, que tenemos el stop en las carteras puesto, y que si tenéis tendríais que poner por debajo de esta zona de por aquí, a punto de saltar, por cierto, toda esta subida, que es un 70% y un 100% de Freeport-McMoRan, son cosas que pueden pasar rápido, lo guardamos, porque luego, en ese momento, ¿no? Decíamos que habrá tiempo de comprar compañías del sector turístico. No es que solo hayan caído estas, porque el mercado claramente, si miramos valores, hay una recaída del mercado, que es algo normal, habitual. Y en este momento, de hecho, lo que debería de pasar es que algunos valores rompan soporte, que se crea una divergencia, siempre lo hace, o sea que el mercado tira un poquito hacia abajo, y otros valores recaigan menos, y otros incluso en la base de soporte. Si la gran mayor parte de valores europeos rompe este soporte, entonces el mercado podría romper a la baja, pero es muy complicado que lo haga, ¿vale? Porque lo que estamos viendo en el IBEX no es lo que se ve en el DAX, ni en el Eurostoxx, ni en el CAC, ¿vale? Y hay muchos sectores que lo están haciendo bien y tenemos la certeza de que en los próximos 2 años van a entrar 750.000 millones de euros, ¿vale? Con lo cual, ese dinero cash que tenemos, que es poquito, lo vamos a invertir en otras empresas y luego veremos el resto de compañías que tenemos en las carteras para ir dando alguna recomendación sobre si merece la pena soltar algo para comprar otro activo, ¿vale? Igual que hicimos en marzo. La cuestión, ver una reacción fuerte del mercado, ¿vale? Yo creo que con los resultados de Talgo, no sé si los habéis leído, y el caso de IAG podemos explicar un poquito lo que pensamos a partir de ahora y luego comentaremos un poco las posiciones de trading, de swing. Fijaros, vamos a poner el gráfico de Talgo. Muy parecido, obviamente no ha caído tanto, pero visualmente pues tiene una recaída parecida, ¿no? a lo que estamos viendo ahí. ¿Veis? Una recaída en la zona de mínimos. Aquí hay varios puntos que tenemos que interpretar o entender, ¿vale? A ver, los resultados en general, como bien sabemos, van a ser bastante negativos, salvo algún sector específico. El caso de Talgo los presentó creo el miércoles, hizo la rueda de prensa. Hay cosas, yo os diría que en cuanto a la presentación en sí, bueno, muy fácil. Como bien sabéis, Talgo tiene 2 negocios, uno de mantenimiento y otro de fabricación. El negocio de mantenimiento, que son los trenes que ruedan, precisan de un mantenimiento. Ese mantenimiento, lógicamente, no se ha hecho, ¿vale? Hubo en el primer semestre 10 días fábricas paradas, no se ha podido fabricar. Y luego el mantenimiento, pues por ejemplo en Arabia Saudí está parado al 0%, en España ha estado parado, ahora está al 30%,
y en el resto de países pues ha estado muy parado, salvando Alemania, que está al 100%, en Rusia, Kazajstán, etcétera, los países que operan, en definitiva, ha caído mucho porque, como es lógico, ¿no?, esta crisis pues ha afectado a cualquier industria. Entonces, si hay un negocio recurrente de mantenimiento, que siempre ha sido lo que le ha dado visibilidad al valor, si ahora no hay el negocio de mantenimiento, la compañía tiene un problema. El mismo problema exactamente que IAG. Es decir, IAG, si los aviones no pueden volar, tiene un problema, ¿vale? Entonces, desde este debate siempre lo primero que tienes que pensar es cuánto puede aguantar una compañía así. Entonces, piensas y dices, vale, ¿IAG qué hace? Operar vuelos. Bien, ¿qué tiene? Deuda y unos activos que son aviones que son caros, ¿vale? Las posibilidades de ampliar capital son muy elevadas porque no tiene ingresos. El tráfico aéreo ha caído un 95%. Entonces, evidentemente, esto no lo puede aguantar ninguna empresa, ¿vale? IAG es la mejor de todas las empresas aéreas, la mejor. Y ahora dice que va a ampliar capital en 2.750 millones, cuando vale 4.000. Esto es una dilución enorme, es decir, IAG ya digásemos que volver a 7 no, hombre, puede volver, pero será complicado porque significa que habrá, ¿no?, una dilución, habrá más número de acciones y, por lo tanto, la capitalización de IAG a 7, vamos a mirarlo, pues tendríamos que calcular lo equivalente, pero para que vuelva a este nivel de capitalización, como va a haber un tercio más de acciones, pues probablemente IAG pues, puede ser razonable que pueda volver al 5, y eso sería equitativo a esto de aquí, ¿no? Entonces, claro, es un problema para los accionistas actuales que hubiesen comprado a 7, siendo una gran compañía, pues tampoco, bueno, tampoco es un drama, pero para los accionistas nuevos, pues puede ser interesante. Insisto, que amplíe capital no significa que la compañía salga del pozo. IAG lo que quiere es tener una garantía porque sabe que cuanto antes lo haga, mejor. Si se espera que la acción esté a 1, entonces tenemos un problema mayor. Esta ampliación de capital puede tumbar la cotización. Con lo cual, ahí tenemos un poco la explicación. Ya habrá tiempo de comprar IAG, ¿vale? Dilución. En cambio, el tema de Talgo, aunque paradójicamente el precio está en los mínimos, lo que nos dicen los resultados es un poco el motivo por el cual tenemos el 10% de la compañía, que es una empresa que es capaz de soportar crisis. Siempre habíamos pensado que por el negocio de mantenimiento, pero cuando hay una pandemia, pues fijaros que el negocio de ingeniería no para y el negocio de fabricación tampoco. El trimestre en facturación ha sido muy bueno, ha habido un crecimiento importante respecto al segundo trimestre del año pasado, algo que ya se sabía, ¿no?, porque el año pasado no estábamos en ciclo de fabricación. Ahora está cayendo un poco porque los analistas están comentando lo de siempre, ¿no?, que está quemando caja la empresa. Y esto es normal porque siempre la compañía, cuando está fabricando trenes, se tiene que aprovisionar, ¿no? Es decir, para fabricar un tren necesitas comprar acero, necesitas comprar componentes. Entonces, está en fase de aprovisionamiento. Ese aprovisionamiento ha ido, bueno, pues digamos regular, se ha aprovisionado mucho, eso ha impactado en los costes, porque el primer trimestre sin el virus es lo que tenía que hacer, y luego el parón pues ha provocado quizás que no ha podido facturar al ritmo del aprovisionamiento. Esto no es un problema porque las piezas no caducan y es un material que está ahí para hacer los trenes, no han cancelado los pedidos, con lo cual a lo largo del año todo esto se tiene que recuperar. Y luego lo que ha afectado mucho es que el negocio, obviamente, pues que la compañía pueda adaptar esa caída tan drástica de los ingresos con decisiones como los ERTES o cualquier decisión de control de costes, pues hombre, es complicado. Y eso lo estamos viendo en todas las empresas, como es lógico, ¿no? Entonces, lo que nos ha dicho Talgo es, hemos perdido dinero
estos primeros 6 meses en la cuenta de resultados por culpa de los aprovisionamientos y porque no hemos podido responder con recortes de costes muy agresivos. Ahora estamos en los ERTES, los márgenes se recuperarán porque el aprovisionamiento está hecho, ¿vale? No saben cómo irá el año porque se tiene que adaptar esta situación al tráfico ferroviario y la acción va a subir probablemente cuando los trenes ya circulen al 100%. Es decir, que falta tiempo, ¿no? Probablemente el próximo año. A pesar de ello, insisto, como Talgo no tiene deuda, no necesita dinero, no tiene deuda, ahora está quemando caja porque está fabricando, ¿no? Entonces, un analista piensa, hombre, si tienes 300 millones y tienes que hacer los trenes, si vas quemando la caja, tendrás que tirar de financiación. La financiación ya la tienen, ¿eh? Talgo tiene financiación y tiene caja. Entonces, tiene solvencia de sobras para poder aguantar la crisis hasta 2023, que es bastante, porque es todo digamos que es el último plazo de entrega de todos los contratos que tiene de fabricación, ¿no? Con lo cual, pues, hombre, una empresa que te da una garantía de 4 años, pues podemos estar tranquilos, ¿vale? Luego el tema del mantenimiento, pues iremos viendo. Cuando se recupere el mantenimiento y siga todo en su cauce normal, pues lógicamente la empresa se irá recuperando bien, ¿eh? Sí que es cierto que, bueno, pues este contrato de trenes de Renfe a alta velocidad, pues al final, cuando los entreguen durante el próximo año, veremos con exactitud cuánto dinero se ha ganado de verdad con esta fabricación y en qué punto está Talgo, ¿no? Con lo cual ahí diríamos, bueno, pues más o menos lo esperado y probablemente necesitaremos más tiempo hasta el próximo año o hasta final de año para ver realmente cómo la compañía durante el año es capaz de adaptarse a esa nueva situación. Tan fácil como si no hay mantenimiento de trenes, pues el equipo continúa en el ERTE y digamos que la caída en los aprovisionamientos, yo me imagino que va a permitir a la compañía, pues bueno, pues, ganar dinero con los trenes e intentar no perder pasta con el negocio de mantenimiento en la medida de lo posible. Luego, ampliación de capital, pues no, ni se prevé ni se cuenta, ¿eh? Bien, aparte de eso, hay otro punto que yo creo que es el punto positivo, y es que el dinero que va a Europa, tenéis que pensar que los sectores más favorecidos van a ser las energías limpias y empresas digitales, ¿vale? Como puede ser la empresa Citrix, que es la empresa que nos permite tener este webinar, por ejemplo, ahora, ¿no? Todas las empresas que tienen un flujo o algo, servicios e internet, pero la parte de la transformación ecológica, eso sí que va a tener mucho tirón. Y prueba de ello son los trenes, ¿no? A pesar de esta gran crisis, yo creo que el avión va a perder mucho terreno respecto a los trenes, incluso por el tema sanitario. Pensad que la gente, como se reparten entre vagones, digásemos que es más eficiente, aunque los aviones también han defendido su capacidad, ¿no? de estar al margen de la crisis sanitaria, pero sí que es cierto que el tema de la contaminación, eso sí es muy importante. Y ahí lo que dice Talgo es que el pipeline ha subido bastante, de tener ofertas por 5.500 millones, ahora tiene 8.000 y luego además 15.500 millones de euros en el pipeline, es decir, que hay mucho dinero muchos pedidos de trenes y que por lo tanto probablemente a falta de recuperación del tráfico ferroviario, que eso va a ser clave para que la acción se recupere, están los contratos de trenes, ¿vale? Allá la compañía en la reunión de analistas que hubo después de la presentación de resultados, lo que nos comentó básicamente es pedidos en Suecia, en Europa bastantes. El pedido del AVE británico, que hay muchas expectativas, no se ha parado, se ha retrasado, con lo cual quizás durante este año puede salir. Y luego Renfe Cercanías, lo que nos comenta la compañía es que
el gran pedido de Renfe Cercanías va a ser este año. Los otros, que son más pequeñitos o de media distancia, que también es bastante grande, seguramente se aplazarán para el primer cuatrimestre del próximo año, es decir, de enero a abril, ¿vale? Con lo cual, este año, pues bueno, pues tendremos el famoso pedido paquete grande Cercanías y algún otro contrato, que bueno, puede ser un catalizador para la acción. Luego, finalmente, para decirlo todo, hay un contrato pendiente de firma de mantenimiento de los trenes estos que está haciendo ahora para Renfe, de alta velocidad, que dijo textualmente, el presidente, dijo, el CEO, dijo que en los próximos, si no días, semanas, se firmará el contrato de mantenimiento, ¿vale? Con lo cual debe estar al caer ese contrato, que bueno, podría animar un poco a la cotización, ¿vale? Con lo cual son situaciones siempre parecidas por la cotización, porque hombre, la recaída pues ahí la tenéis, pero las circunstancias son diferentes, ¿vale? Con lo cual, para mí Talgo es una compañía que se puede comprar. Si no tenéis, esperad un poco a ver qué pasa en este nivel. Pero IAG no, porque hay la ampliación de capital, pero sobre todo, viendo cómo está la pandemia, si dura esto 6 meses más, Talgo aguantará. IAG no. Si dura un año más, Talgo aguantará. IAG no. Y eso es lo que hay que evitar, que las empresas que no pueden aguantar necesitarán ampliar capital y eso va a destruir la capitalización y por ende la cotización bursátil, ¿no? Entonces, iremos viendo caso por caso, porque, bueno, cuando tenemos un sesgo valor, pues hay que entender muy bien estos puntos para poco a poco ir tomando decisiones, ¿vale? Pero de momento los resultados son los que os comento. Bien, me pregunta Raúl si ha cobrado el 100% de Arabia Saudí. Yo creo que no. Yo creo que todavía no. Pero no lo sé, no lo comentaron. Pensad que a las compañías no les gusta dar exceso de información. Sí que es cierto que hay una cosa muy buena, que una compañía de este nivel, cuando el equipo directivo se baja un 50% el sueldo para ayudar a la empresa a que pueda mantener los márgenes, pues hombre, es una gran alegría, ¿no? Porque al final ves que el equipo directivo, que es el máximo accionista o de los máximos accionistas, tienen claramente una intencionalidad y es que la acción pues esté cuidada dentro de lo posible, ¿no? No como hacen otros. Bien, respecto a posiciones de swing, bueno, pues ahí tenéis un poco. Siempre está el equilibrio emocional cuando tenemos una posición abierta que nos duele, ¿vale? Nos duele. Raúl, nos dices referente a IAG a 2,5. A ver, siempre lo mismo. Está el stop, ¿no? Estás a 2,5, 20% de caída. Tú decides si pones el stop. Siempre, 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 Raúl, hay esa premisa que siempre hemos comentado. Si tú tomas una posición de valor, tienes que entender muy bien qué estás comprando, ¿no? Por eso no tenemos, porque tú puedes pensar, ostras, otra cosa es que tengas una cartera amplia y compres un poquito, pero si entras por el pullback, tienes que tener el stop. Si no, tienes que tener muy poquitas, ¿vale? Si tienes el 1% de tu cartera, pues bueno, pues en la ampliación puedes doblar si el precio es muy bueno o esperar a que el precio rebote. En el 2,5, si no pasa nada más, se podría recuperar la acción. Esto es un valor que vale 7 o 8 euros antes de la pandemia. Ahora, con ampliación de capital, pues habrá la dilución y valdrá pues quizás 5. Eso es lo que penaliza.
Ahí depende. Si me dices, no, yo entré con el 10% del capital en swing y no he ejecutado el stop, hombre, pues hay que ponerlo. Entonces sí, ¿no? Bien. ¿Tenéis preguntas? Vamos a repasar un poco las posiciones, ¿vale? Y luego pasamos a las preguntas que tengáis. Bueno, básicamente, cuando se toma una posición en el mercado no tenéis que tener miedo, ¿no? Porque muchas veces pecamos desde dos puntos de vista. Que cuando el mercado estaba tirando por aquí, fijaros, que todo eran prisas por comprar IAG, ¿vale? Y IAG, pues desde las prisas por comprar, pues ha pegado una leche del 50%. Que no pasa nada, porque esto es muy largo, es una carrera de fondo, estos son fuegos artificiales. Todo sube y baja, da igual. Lo único que si miramos la cuenta vemos que hay menos dinero, pero no es dinero, es una inversión que requiere su tiempo. Cuando hacemos trading es diferente, ¿vale? Y uno tiene que tener el concepto siempre claro. Nosotros hemos visto que los bancos podían tirar en un apoyo interesante, ¿veis? Vamos a poner el Santander, y muchas veces, incluso hoy lo haremos, tiramos de 2016, ¿no? Ahí tenéis un poco el tema, ¿no? No sé si Raúl en IAG ha parecido lo que tú hiciste, pero fíjate que en esta figura, pues el precio se apoya y tal, gira, y decimos, oye, entramos, ¿no? Porque si el mercado tira con fuerza, yo quiero estar, pero eso no quiere decir que yo voy a acertar el movimiento, ¿no? Igual que en 2016, muchas veces cuando explicamos, veis, estas dos velas en zona de fallo, muchas veces os digo, entramos aquí, tuvimos el mejor o uno de los mejores movimientos que tenemos desde que tenemos el research, ¿no? Pero es que para acertar esta, igual fallamos 2 o 3 veces, que se perdió un poquito o nada en el break-even, ¿no? Entonces, cuando el precio vaya a subir, todos veremos muy claro el patrón, pero no nos acordaremos de las veces que hemos fallado. Igual que aquí, porque no me acuerdo si fue aquí o no sé dónde, pero lo intentamos. Entonces, el problema no es entrar y luego, ostras, abatirse, es controlar el capital, ¿vale? Controlar el presupuesto. El value tiene muchas ventajas, el value investing. De hecho, en la web ahora lo vamos a diversificar un poco más, ¿no? Porque hay que adaptarse a todo, pero cuando estamos haciendo value, pues hay conceptos como la distribución, la diversificación y luego un poco la paciencia, que ya tenemos mucha, ¿eh? Pero el mercado nos está exigiendo más. En cambio, cuando hacemos trading en momento, el tamaño de posición pues es un 10% de la cartera, es decir, cada inversión de estas supone pues un 40% de todo nuestro capital, que algunos tenemos una cartera y lo podemos apalancar, ¿no? Entonces, esto que supone un 40% de tu capital, 30% porque has saltado Santander, tiene que tener un control, ¿vale? Y perder el 1% no es agradable, para nada, ¿no? Y de estos tres, pues bueno, quemaremos un 2,96 en el peor de los casos, porque tenemos F5 protegido, toquemos madera, y Costco que sigue ahí. Podríamos haber metido más, pero no lo hemos hecho. ¿Por qué? Por esto, por esto. Y eso es lo que nos defiende, ¿vale? Eso es lo que nos defiende. Luego, en la parte táctica, tenemos 0, no tenemos nada. Y eso significa, vamos a invertir en más valores, vamos a meter más tácticos, no. Vamos a meter más estratégicos porque nos ha saltado un stop del Santander y no porque cuando te saltan los stops es porque el mercado fracasa en un movimiento. Y fijaros, cuando haces trading y pones los stops, estas curvas de rentabilidad son posibles solo si tenemos esto.
Ahora el mercado puede corregir, con lo cual, calma, ¿eh? No se trata de disparar muchas veces. No pasa nada porque, bueno, pues hemos tenido en la parte de swings de todo este tramo, ¿veis? Pues bueno, hemos tenido bastantes aciertos y en las últimas, pérdida, pérdida, break-even, beneficio, pérdida. En Amazon hemos conseguido prácticamente lo que hemos perdido en las otras dos, ¿no? Bueno, no pasa nada, ¿eh? Seguimos sumando en un mercado en recaída y aguantamos bien. Hemos evitado el crash. ¿Por qué? Por esto. Y es un tipo de operativa pues que te exige sobre todo el equilibrio entre lo que tú arriesgas y lo que te apalancas. Si el mercado hubiese tirado y hubiésemos protegido Santander, pues hubiésemos podido añadir más porque el mercado estaría no así, sino tal vez aquí. ¿Veis? Y si el mercado va tirando, pues hubiésemos ido añadiendo. Como el mercado fracasa, pues lógicamente, si nos salta el stop, hay que esperar. Si el mercado pierde este nivel, estaremos protegidos. Si el mercado rebota desde aquí, pues probablemente los stops de aquí no nos salten, o al menos no todos. Y esto poco a poco nos irá ayudando. Siempre hay el equilibrio entre la tendencia, es lo que alimenta la operativa. Si la operativa salta porque la tendencia aprieta, no entremos más, porque perderemos más. Es una cuestión de sentido común, no de ansiedad. No se trata de, ostras, me ha saltado el stop, quiero estar dentro. No, cerramos y a otra cosa, ¿vale? Por eso es bueno tener una estadística que te ayuda a comprender un poco, bueno, pues los movimientos. Y en la parte táctica, pues igual, como veis, es que es lo único que funciona. Comprar ahora, ya. Lo único que funciona. Cuando estamos en la parte táctica y vas comprando cosas, pues hombre, vas sumando. Los movimientos no son muy largos, porque este es un sistema que te puede dar esto, 7, 9, ¿no? Con stops del 5%, alguna vez un poco más. Pero fijaros, cuando ya vamos por aquí, fijaros que el retorno cuando ganamos es muy poquito. Esto es porque ponemos el stop, la tendencia no se acelera y ganamos muy poquito. Justo cuando el parabólico pasa por el break-even, ¿veis? 1,70. Esto es muy poquito. Ganamos muy poquito. A veces podemos perder porque salta el break-even con un pequeño gap. Esto ya mejor, pero fijaros que no son movimientos tampoco muy exagerados, salvo Amazon, ¿veis? Sí, al final es como salvo, pues Comcast. Pero lo demás, pues bueno, pues es ir sumando muy lentamente. O sea, que es un modelo que nos está yendo bien, ratio de acierto más elevado, curva es espectacular, pero el mercado no está fácil, ¿eh? Está complicado. Y es cierto que lo que funciona pues son los 4 valores fuertes de momento y que por eso lo estamos haciendo. Pero ahora empiezan a saltar los stops y los break-evens, pues bueno, hay que tener un poco de paciencia, ¿vale? Si vemos una reacción positiva del mercado, pues volveremos a entrar. Pero podríamos decir que ahora estamos en esa fase de cuando siempre decimos, ¿no? El famoso impulso corrección, que parece tan fácil cuando se entiende, cuando hacemos la parte teórica del máster. Aquí tenemos el tercio, la mitad, 2 tercios del movimiento. En la fase de arranque hacemos swing estratégico, swing táctico. Ahora veis, empieza a fallar el táctico, pues podríamos estar por aquí. Con lo cual, wait and see. Aquí hay que liquidar las posiciones estratégicas. Y cuando el mercado vuelva a girar, nos posicionaremos en swing estratégico. Es decir, si el mercado reacciona desde aquí tal, pues es mejor ponerte un stop en la zona de mínimos y darle mucha amplitud que no ir a buscar el muy corto plazo, que aquí el mercado duda. Si el mercado empieza a tirar y supera, por ejemplo, el 2,30 al Santander y el mercado pues se recupera, quizás por encima de estos niveles ya buscaríamos cosas más tácticas, en otros valores fuertes. Pero ahora hay que estar precavido, porque si corrige Estados Unidos, pues podemos tener una caída del 4 o 5%, que si nos lanzamos a sobreoperar, pues nos puede fastidiar, ¿vale? Con lo cual, calma.
tenemos algo de cash, no mucho, y quizás se puede hacer alguna rotación, aunque los valores que tenemos de valor han caído pues sustancialmente, ya cambiamos en su momento. No hay alguno que se haya recuperado mucho, pero sí que es cierto que tanto ACS como Freeport-McMoRan, pues hombre, nos dan algo de liquidez para tomar otras decisiones que espero que si el mercado en esta recaída se aguanta bien sobre esta zona de soportes, nos pueda dar ya un tirón definitivo, que es lo que debería pasar, porque lógicamente todo lo que está encima de la mesa en los próximos 2 años y medio, que son 750.000 millones de euros el próximo año, 2021, 2022 y mitad de 2023, pues hombre, es una ingente cantidad de dinero que debería de animar, digo yo, la economía. Bien, así por lo tanto, prudencia, ¿vale? Prudencia, ya hemos intentado. Fijaros que el otro día compramos Facebook, muy, muy táctico para estar posicionados si el mercado aceleraba, fuera. Y Citrix, entramos, estamos ganando un 7%, resultados, gap negativo y acabamos palmando un 2%. Esto en realidad era un break-even, pero ha habido un hueco y hemos tenido pues una pequeña pérdida. Así que vamos a estar tranquilos porque además las compañías estas compañías de momento que están tan on fire, pues cualquier resultado negativo están abriendo con huecos de un 15 o un 16%. Así que probablemente esperaremos los resultados y tiempo tendremos de retomar, ¿vale? Así que para el trading más a ultra corto plazo, ahí sí que en las divisas los movimientos ya empiezan a acelerarse, tanto del euro como del dólar, y sobre todo los metales, pero eso ya es más complicado. Bien, por ahí me comentáis también, José Manuel, buenas tardes, me dices, teniendo en cuenta la corrección que parece que viene, ¿crees que es más prudente esperar en entrar en valores del Nasdaq como AMD y Citrix? Sí, José Manuel, lo hemos probado, sin miedo, pero con cabeza. Los valores, como bien dices, es un poco lo que comentaba ahora, ¿no? Casualmente. José Manuel, fíjate, Citrix, la compañía de webinars. Aquí tienes la cotización. Estamos ganando en este proceso de subida y de pronto el precio nos abre con un hueco y, joder, son cosas que pasan y fastidian un poco porque esto nos podría haber dado algo de rentabilidad, ¿no? Luego te encuentras con AMD, un poco lo mismo. Entonces, delante de esto, pues muchas veces lo mejor es esperar y ver cómo el mercado reacciona a los resultados. Hay algunas compañías, ahora no me acuerdo, pensaba que era AMD, que cayó un 16%. O sea que, a ver, que es normal. Lo que no es lógico es que esto suba sin parar, ¿no? Ahí tenéis. Pero sí, yo creo que hay que esperar un poquito e ir viendo. Tampoco sin asustarse, en principio. El mercado ya ha hecho lo más difícil, debería de corregir eso, un 4 o un 5%. Pero sí, José Manuel, pensamos igual. Jorge nos dice, tengo Santander, pierdo un 10%, me había puesto el stop en 2.10, pero lo he quitado. ¿Aguantarías o lo ventilarías? Pensando en los resultados que serán malísimos. Hombre, aquí Jorge siempre está lo mismo, ¿no? Fíjate que tú ahora tienes un debate interno mental que no lo deberías de tener, ¿vale? Porque esto al final siempre es lo mismo. A ver, tú estás en el mercado y dices, yo soy trader, ¿no? Estoy tomando una decisión. Me dices, estoy perdiendo un 10%. Eso, así, a bote pronto,
a bote pronto te diría que me da igual. Me da igual. Lo que estés perdiendo, ¿por qué? Porque esto no significa nada. Si tú tienes 10.000 euros y has invertido 50.000 con CFDs, pues entonces te diría, hombre, lo has hecho mal, estás perdiendo un 10%, pero es un 50%. Ya sé que no es el caso, exagero, ¿eh? Pero la definición de la estrategia siempre es la misma. A mí me fastidia que, por ejemplo, no sé, Talgo haya caído tanto, ¿no? O cualquier otro valor. Me fastidia, porque preferiría que estuviese más arriba, pero tampoco me preocupa, porque mi decisión es en largo plazo, ¿no? Toda esa transformación ferroviaria. Y lógicamente me fastidia que pase eso, pero es que es una situación que está ahí, ¿no? Y al final del camino valoras las cosas. A mí me ha pasado muchas veces de estar tiempo, incluso años, esperando un valor. Es que ahora me viene a la cabeza Jastel. Estuvo en 0,20, 0,22, 0,23, 0,22, 0,23. Yo no te sabría decir cuándo fue eso, pero yo creo que debería ser 2002 o incluso antes, ¿eh? No te sabría decir. Bueno, la cuestión es que yo recuerdo que un día, por aburrimiento, vendí esas acciones. Y esas acciones las compré por una pequeña razón, que era el valor de la fibra óptica de Internet que tenía Jastel. Y tenía mucha deuda. Entonces estaba en 0,22 y por ahí, ¿no? Y yo pensaba que valía 1,20 y vendí en 0,22. Y el día después, o sea, el día después de estar años ahí en Jastel, apareció Pujals, que era el de Telepizza, y compró Jastel por el mismo motivo. Exactamente dijo, yo tengo lo que necesita Jastel, que es pasta, y Jastel tiene lo que yo quiero, que es la fibra óptica. Y la acción abrió con un hueco a 0,30 o por ahí. Claro, de 0,22 a 0,30, pues me parece que era un 30 y pico % de gap. Y compré, fastidiado, porque el día antes, pero tenía tan claro aquello que pensé, joder, y compré otra vez, ¿no? Y compré menos de las que tenía por esta estupidez, era muy joven yo entonces. Pero me esperé y se fue a 1,20, en nada, en meses. Y entonces, a 1,20 vendí, porque tenía claro que eso valía 1,20, y luego la acción de 1,20 cayó, hicieron el contrasplit, y después de mucho trabajo, volvió y Pujals la vendió a 12. En la OPA que hicieron hace poco, relativamente, que era el 1,20 que yo había vendido pues de igual hacía 15 años. O sea que el mercado tiene esas cosas. De 0,20 a 1,20, pues hombre, es un buen porcentaje. Que si lo consigues en 10 años, te merece la pena. Pero a veces pasa en un año y lo que fue mal, que fue vender el día antes, que fue mala suerte, luego el tener claro el tema me permitió vender a 1,20. ¿Qué te quiero decir con eso? Que tienes que tener muy claro lo que tú quieres. Y si Santander es un trade de swing especulativo y tú estás especulando con esto, tú tienes que ejecutar el stop. Porque si tenemos miedo a perder un poco de dinero, estaremos haciéndolo mal. Ya aceptamos ese pequeño riesgo. Pues he perdido pues, una pequeña cantidad que tengo asignada para aquí. Vale, pues asumo, pongo el stop, puerta. Y luego buscaremos otra operación sin sobreoperar. Y poco a poco ir viendo las cosas. Y si uno dice, ostras, es que no me salen, pues opera en ficticio hasta que vayas viendo un poco la dinámica positiva, porque a veces pasa. ¿eh? Bien, Javier, dices, el sector US construcción, no se escucha hablar de él como el Nasdaq, pero creo que está haciendo un buen trabajo, nos dice Javier. Tendríamos que verlo. A ver.
Si tenemos por ahí el ETF. Es que el sector construcción es un sector bastante grande, ¿no? Yo aquí me he puesto en esta tabla los ETFs sectoriales de iShares y luego de cada ETF buscar las acciones de mayor capitalización, ¿vale? Por ejemplo, en tecnología, las empresas tecnológicas que pesan más o en finanzas y tal. Y ahí tienes un poco en Home Construction. Eso a veces te ayuda, si ves el sectorial, como es el caso, tú tienes que ir paso a paso con todos estos valores, que como bien dices, Javier, están en subida libre. El sectorial se ha recuperado con activos muy fuertes, que son los que lideran la capitalización, haciendo máximos. Probablemente hay alguno más débil, pero sí es un sector interesante, que está fuerte ahí, ¿ves? Rompiendo y tal. Muy interesante la apreciación. Ahí tienes un valor débil. Los tres primeros están muy fuertes. Más débil. Bueno, aquí es ver un poco, pero desde luego el ETF sectorial sí que está fuerte, ¿eh? Si te fijas, estos valores que estamos viendo, Pulte, Toll Brothers, están un poco más débiles. Home Depot lo está haciendo muy bien. Es material para la construcción. Bueno, sí, un sector interesante y fuerte, Javier. María nos dice un ETF de energías limpias. Pues no te sabría decir, no tengo ninguno localizado. De energías renovables en España está Gamesa y Iberdrola. Si quieres algo más arriesgado como Solaria o Audax. Lo que pasa es que ahora están on fire. Lo bueno sería que corrigieran un poquito. Pero energías renovables, en España está Iberdrola, básicamente, y ACS lo puede hacer muy bien. Y luego otra compañía que tenemos, que es el EGNOR, compañía poco conocida, pero el 50% de la compañía son concesiones de generación de energía renovable. Es un caramelo de acción que es muy interesante. Costco. Dices, ya creció suficiente. Hombre, el patrón que tiene es muy positivo, está aguantando bien, la pauta es de consolidación y de continuación, es un valor fuerte, que está aguantando bien este intento de corrección del mercado. Yo no lo veo negativo de ninguna manera, es un valor para entrar, que de hecho hemos entrado y bueno, y ahora que el mercado americano pues está ahí en este proceso de corrección. A día de hoy pues rebotando, veremos si para desgastarse o no, pero Costco está fuerte y sigue ahí en el mismo nivel que decidimos entrar. Todo dependerá del presupuesto, como decía antes. Bien, me preguntáis, hay muchas preguntas por ahí, vamos a hacer dos más, ¿vale? Y lo dejamos para no extendernos demasiado. Si a alguno no le he contestado, podéis comentar por Telegram. Abraham me dices, estoy pensando en entrar en Santander. A ver, Abraham, la pregunta es, ¿entrar en Santander
como en cartera o en swing, ¿no? Está bajando. Necesitamos una reacción. Y eso no quiere decir nada, porque entras en la reacción, que es aquí, y luego te salta el stop. Tú ahora puedes entrar aquí porque está en la zona de soporte y tener suerte y el mercado de aquí rebotar. Podría, ¿no? Pero la pregunta correcta siempre es, ¿qué quieres hacer? Yo creo que los bancos ahora mismo están en procesos y discusión de fusiones en Europa. Y eso va a pasar, ¿vale? Habrá ganadores y perdedores, pero cuando hay fusiones siempre hay mucha volatilidad. Y no volatilidad para bien, sino a veces volatilidad para mal, ¿no? Claro, si entras, yo creo que puedes entrar desde una perspectiva de swing, es decir, de especulación, de comprar el 10% del capital en Santander y ponerte un stop, ¿vale? Entonces, ¿lo puedes hacer? El stop está aquí, al 1,80, que esto supone un 14%. Pero aquí también es muy ceñido, lo ideal sería meterlo pues por aquí, ¿no? 1,70. Claro, esto ya 18%. Si compras el 10%, arriesgas el 1,8%. ¿Lo puedes hacer? Sí, claro. Pero siempre hay un problema, ¿eh? Entonces, uno tiene que tomar una decisión sabiendo que el escenario negativo puede pasar y de hecho pasa. Y si lo aceptamos previo, ¿por qué luego quitamos el stop? ¿No? Porque aceptar una cosa parece fácil, pero luego, Entonces, yo creo que para entrar sería mejor que el stop lo pusiésemos, pues, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y para poner el stop aquí, lo que tiene que pasar es que tú tengas la confirmación de que el soporte actúa como soporte. Porque esto es una línea que la puedo poner aquí, ¿no? La puedo poner donde me dé la gana. No es precisión. Esto es una zona aproximada en la cual pues entra dinero o debería de entrar. Y si tú ves un velote esta semana sí y tienes que poner el stop pues por aquí, porque hay una reacción del mercado. Entonces te puedes arriesgar. E incluso si quieres ser muy preciso y decir, no, yo quiero ser muy táctico, te estás haciendo en un valor que no tiene fuerza, que está bajista. Pero como mínimo necesitas una reacción en gráfico diario. Esto no es nada. Fíjate, el rango de vela es muy pequeño. Tendrías que ver una vela larga, con cierta contundencia, que nos diga que los precios van a rebotar. Ahora no ves nada, es una caída. Y ojo, hasta aquí es positivo, porque la pérdida de soportes suele producirse con velas grandes. Esta vela pinta a vela de agotamiento para volver arriba, pero más que comprar aquí, espérate, porque quizás mañana ves la vela de ruptura, o quizás no, pero yo esperaría una reacción, como mínimo en gráfico diario, que confirme esta zona de soporte y que veas una reacción del precio. Y luego puedes acotar el stop pues, por debajo de esta zona, por ejemplo, ¿no? Hay unas preguntas sobre algún ETF, sobre el DAX alemán, para vigilar en los próximos años, con vistas a invertir una parte de ahorros a 15 años, o alguna alternativa mejor. Bueno, esto lo podemos mirar, Javier. Podemos mirar. Yo creo que lo mejor sería, si no quieres asumir un riesgo compañías, si quieres asumir un riesgo del DAX, tendríamos que buscar. Sí, un ETF sería una buena decisión, ¿vale? Si quieres, yo creo que lo más adecuado, Javier, es que si nos puedes preguntar por Telegram y te buscamos uno, al final yo creo que seguro que habrá de iShares o...
Claro, es que esto es del mercado americano. Hay un buscador de ETFs, no tenemos ahora, o no tengo, mejor dicho, ninguno localizado, pero si lo pides, seguro que te daremos el ticker del ETF del DAX, Javier, pero sí, me parece interesante. Quizás lo diversificaría un poco más, pero bueno, al final el DAX históricamente está barato, así como el Eurostoxx, el IBEX y la bolsa europea en general. Y desde luego el DAX pues es el mejor mercado que existe. Así que me parece buena idea, si es lo que me pregunta. ¿Vale? Bien, va, una más, que veo por ahí. Las preguntas que queráis hacer por Telegram, las podéis hacer por Telegram como un chat normal. Hay un grupo, no un grupo, un canal que se manda la información, las alertas, para que tengáis información de todo, tiempo real, pero luego podéis hablar a Blackberry y la mesa de negociación os dará respuesta. Ahí estamos varios, con lo cual podéis preguntar por ahí qué es el canal adecuado. Xavier, me dices, si aceptamos que va a bajar mañana Santander y planteamos de hacer una operación táctica bajista, nos empeñamos en tendencias alcistas y tal vez habría que darle un movimiento bajista. Bueno, ahí a Xavier siempre decimos lo mismo. Nosotros damos nuestra opinión y enseñamos. Nunca nos gusta imponer, como es lógico, nada. Y eso ni da ni quita razones, ¿no? Lo único que te puedo decir es que no es una cuestión de empecinarse, es una cuestión de conceptos. Mercado bajista, compro. Mercado barato, compro, ¿no? Y bueno, pues hay cosas que funcionan bien y hay cosas que no funcionan tan bien. Quizás es bueno también el equilibrio y que en algún momento pues habrá un cambio por ahí también, ¿no? Aunque comprar fuerza nunca es un problema, porque los activos baratos alguna vez estarán fuertes y también por ahí se podrá aprovechar. Buscar cortos después de una corrección en soporte es peligroso. Ahora, si lo quieres hacer, no tiene por qué salirte mal, Xavier. Si al final es una concepción tan fácil como entrar, proteger tu capital, asumir y aceptar un riesgo y que ese riesgo vaya al presupuesto. Si tú te quieres poner corto por la pérdida de soporte en swing estratégico o táctico sobre, yo qué sé, la parte que hemos estado viendo ahora, en el gráfico diario, que por poder lo puedes hacer. La cuestión es, vigila, porque a veces cuando le queremos dar a todo sobreoperamos y es un problema, pero si tú te pones un stop en 2.30 y vas a por los cortos del Santander buscando una caída, pues es que no está mal. El problema es que a veces cuando hacemos esto sobreoperamos y luego el incremento en el volumen de las operaciones nos hace fallar muchas veces y perder muchas veces. Y lo que es peor, un mal posicionamiento porque metemos todo el dinero en un valor o en dos o tres, pues al final nos cuesta gestionar el stop porque el 10% sobre el 10% de capital es un 1%, pero si tienes todo el capital palmas un 10%. Claro, una vez lo puedes aguantar, pero si te pasa dos veces es un 20%. Entonces la cosa cambia, ¿no? Por eso es tan importante la gestión del capital como la entrada en sí. Luego, entrar largo o corto, pues nosotros nos ponemos siempre como filtros para no pasarnos en el número de operativa. Y cuando el mercado tira, pues se gana dinero. Cuando el mercado está así, cuesta más. Pero siempre hay una controversia. La cartera que tenemos de valor que canaliza todo lo demás, pues obviamente está en una fase de sufrir y el trabajo que se hace, que es enorme, pues cuesta entender, ¿no? Y luego compras Amazon y ganas pasta, que el trabajo que le dedicas a comprar Amazon son 2 minutos. Los 2 minutos que tarda en llenar la boleta, no en pensar, porque es fácil, pero eso también sabemos que dura lo que dura. Por eso es bueno poner el stop y cuando se acabe, pues fuera y no persistir en que esa idea continúe, ¿vale? Pero si lo quieres hacer, lo puedes hacer. No hay ningún problema. El tema es cómo lo encuadres en el presupuesto. Mientras no te pases del presupuesto,
no sobreoperes y gestiones bien el tamaño de posición, puedes hacer lo que quieras. O sea que en ese sentido es otra opción. Bien, pues poco más. Si tenéis alguna pregunta, tenéis muchas, intento ir por orden. Si hubiera pocas, pues podríamos alargar más, pero tenemos bastantes. Suelo mirar luego las preguntas y si hay algo importante os contestamos por Telegram. Sí que lo miraré, pero si alguno tiene algo que preguntar, lo podéis preguntar por el chat y lo comentamos, ¿vale? Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.